Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar una riquísima musaca. Para hacerla vamos a necesitar berenjena, patata, caldo de verduras, salsa de tomate. Esta es casera, la hice yo el otro día, ya os dejaré el vídeo para que veáis cómo la hago, que me queda buenísima. Voy a usar también soja texturizada de grano fino, que es la que mejor se adapta a esta receta, vino tinto, cebolla, ajo, orégano, este es fresco porque lo tenía ahí en la terraza y lo voy a aprovechar para hacer la receta, pimienta negra, un poco de tomillo y por supuesto sal. Empezaremos por preparar la berenjena. La lavamos y la secamos bien, le quitamos esta parte verde . Y ahora lo que haremos será cortarla en láminas. Yo tengo una mandolina y es lo que voy a utilizar, pero si no, se puede hacer perfectamente con un cuchillo, eso sí, con cuidado de no cortaros los dedos. Que no sean ni muy gordas ni muy finas. El siguiente paso es ponerlas en un recipiente, espolvorearlas con sal y dejarlas aquí durante unos minutos. Si pueden ser media hora, pues mejor. Cuanto más tiempo mejor, porque así nos aseguramos de que suelte todo el agua que tienen y así no amargan, porque hay veces en las que no pasa nada, se puede usar sin echarle la sal, pero hay otras veces que sí es verdad que quedan amargas y así nos curamos en salud. Van soltando todo el agua y mientras que esto va sudando, vamos preparando la siguiente elaboración. Ahora vamos preparando la patata, que será la que vaya cubriendo la base del molde, antes que la berenjena. Y la cortamos en rodajas también, de un grosor pues así, también mediano, ni muy fino ni muy grueso. Sazonamos las patatas antes de freír . Y ahora que lo tenemos ya todo cortado y preparado, empezamos ya con la receta. Primero, freímos las patatas en un aceite que no esté muy caliente, porque más que freír se tienen que cocer. Lo justo para que estén tiernitas y nos sirvan de base para el plato. Mientras que freímos las patatas, vamos preparando el sofrito de verduras. Cuando veamos que la cebolla ya está transparente, incorporamos la soja texturizada, así, sin hidratar ni nada. Si queréis saber cómo utilizo yo la soja en mis recetas, tenéis un vídeo que he subido ya hace algún tiempo sobre cómo utilizar la soja dependiendo de la elaboración para que la vayamos a necesitar, cuando necesita remojo y cuando no. En este caso no necesita remojo porque se va a remojar al mismo tiempo que se cocina. Removemos bien, sazonamos un poco
Y ahora le incorporamos el caldo de verduras. Han pasado como 2 o 3 minutos y ha absorbido todo el caldo de verduras que le puse, así que ahora le incorporamos el vino tinto. Y le vamos a poner también el tomillo, la pimienta negra y el orégano. Ya han pasado los 30 minutos y ya veis, ya han soltado todo el agua, así que ahora lo que haremos será pasarlas por un trapo de cocina para secarlas bien y ya las pasaremos a la plancha. Una vez que haya absorbido el vino tinto, le incorporamos ya la salsa de tomate. Y ahora, mientras que se termina de hacer el relleno, vamos a ir preparando las berenjenas. Ponemos una sartén al fuego con un poco de aceite y las hacemos a la plancha. Cuando las saquemos es importante ponerlas sobre papel absorbente igual que las patatas, para que absorban el exceso de aceite, ya que las dos se fríen en aceite para que no quede demasiado grasiento ni pesado el plato. Y por fin vamos a montar ya nuestro plato. Ponemos una capa de patatas, sobre ella ponemos una capa de berenjena, ponemos una capa de nuestro relleno, ponemos otra capa de berenjena, el resto del relleno y por último una última capa de berenjena. Y ya solo nos queda cubrir nuestra musaca con la bechamel, una capa generosa. La receta de la bechamel os dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo, como siempre, para que veáis cómo se prepara esta bechamel. Esta es de avena, ¿eh? Y ya tenemos lista nuestra musaca.
Pues ya veis, una bechamel completamente vegana, para que veáis que también se puede hacer, que también gratina perfectamente, con lo cual nos deja unos platos riquísimos. Esta le he puesto queso parmesano, que lo hago con nueces y levadura. Os dejaré por aquí el enlace de la receta también, porque le da un toque muy rico con un ligero sabor a queso. Y este es el resultado. Veganízate. Sí es cierto que esta receta requiere muchas elaboraciones, pero como veis son todas de lo más sencillo y la verdad es que el resultado final es increíble. La receta de la bechamel ya la compartí, pero bueno, de todos modos os dejaré abajo el enlace al vídeo y también os dejaré el enlace al vídeo para hacer el queso parmesano. Muchas gracias por visitarme otro día más, dejadme un like si os ha gustado la receta, que es un recetón, está tremenda, compartidla con todo el mundo, suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguna de estas deliciosas recetas, seguidme en mis redes sociales, abajo os dejo los enlaces y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!